Si estás viendo esto, no te vayas. No cierres este video, no hoy. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una verdad que podría sanar algo dentro de ti. Es una de esas historias que el alma necesita oír cuando todo parece perdido. Una historia que te va a conmover, que te va a doler, pero que también puede devolverte la esperanza. Hoy vas a conocer el dolor de un padre, la inocencia de una niña moribunda, y un reencuentro que parecía imposible. El amor perdido que regresa 20 años después, justo cuando más se necesitaba. Y si alguna vez te sentiste solo en medio del caos, si alguna vez suplicaste a Dios por una señal, por un milagro, por algo que te devuelva la fe, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no fue contada para entretener, fue contada para tocar tu corazón. Hoy, en Lo que nos une, vas a descubrir cómo una enfermedad, una carta escondida y una verdad que permaneció enterrada durante 2 décadas, cambiaron para siempre la vida de 3 personas. Vas a entender que a veces Dios responde, pero lo hace cuando menos lo esperamos, y de formas que nos rompen, solo para volver a armarnos con más fuerza. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Muchísimas personas que ven nuestros videos no están suscritas. No te vayas sin hacerlo. Y si de verdad valoras historias con emoción, fe y alma, quédate hasta el final. Hay un momento, cerca del cierre, que podría cambiar tu forma de ver la vida. Contanos en los comentarios. ¿Alguna vez la vida te sorprendió justo cuando estabas por rendirte? No era un día cualquiera en Ciudad de México. El aire estaba denso, como si presintiera lo que iba a ocurrir. Alejandro Méndez, empresario viudo de 38 años, cargaba en sus brazos a su hija Clara, de apenas 6, mientras corría por los pasillos del Hospital General del Valle. Su rostro reflejaba el miedo más puro, el de un padre al borde de perder a lo único que le queda. Su corazón latía con fuerza, empujado por la desesperación y por un eco del pasado que estaba a punto de volverse presente. Cuando la puerta de la sala de urgencias se abrió, él no lo podía creer. Allí, de pie, con una bata blanca, el cabello recogido y los ojos que jamás había olvidado, estaba Elena Salas, su amor perdido. 20 años habían pasado desde la última vez que se vieron, desde aquella despedida sin respuestas que lo marcó para siempre. Ella era ahora una inmunóloga pediátrica de renombre, y él, un hombre roto que apenas se sostenía en pie por el dolor. El impacto del reencuentro fue tan fuerte que por un segundo todo el ruido del hospital desapareció. Solo quedaban ellos, sus ojos y el recuerdo de un amor verdadero que nunca se apagó. Elena sintió que algo se quebraba dentro de sí al ver a Alejandro, no solo por la sorpresa, sino por la niña en sus brazos, tan frágil, tan pálida, tan parecida. El pasado que ella creía haber enterrado bajo años de trabajo, de silencio y de fe ciega en la ciencia, regresaba ahora envuelto en un cuerpo diminuto que ardía en fiebre. Las emociones eran muchas: culpa, ternura, nostalgia y un lazo invisible que comenzaba a revelar lo que nadie sabía. El corazón de Elena latía como no lo hacía desde que partió a París para estudiar medicina, cuando todo quedó inconcluso entre ellos. Mientras los médicos comenzaban a atender a Clara, Alejandro y Elena se miraban sin palabras. El dolor de la distancia, las cartas nunca respondidas, las llamadas que jamás llegaron, todo eso flotaba en el aire, pesando sobre sus hombros como una tormenta. Pero también estaba allí algo más fuerte, una conexión que ni el tiempo, ni la distancia, ni las decisiones forzadas pudieron borrar. Era como si Dios hubiera esperado el momento exacto, el más vulnerable, para volver a unir sus caminos. Y uno se pregunta,
¿Cuántas vidas tienen que romperse para que una sola pueda sanar? Clara llevaba 3 días ardiendo en fiebre. No era una fiebre cualquiera, de esas que se calman con descanso y algún jarabe. Esta era distinta. Subía como fuego sin control, hasta alcanzar los 40 decibeles. Alejandro la abrazaba por las noches mientras ella murmuraba cosas sin sentido, con los ojos entreabiertos y la frente empapada en sudor, alucinaciones, delirios. A veces lo llamaba papá y otras, en medio de los desvaríos, decía ojos bonitos. Una frase que, más adelante, se volvería una señal. Habían pasado por 3 médicos privados. Uno habló de dengue, otro de meningitis viral y un tercero de una infección bacteriana severa. Todos fallaron. Los antibióticos no surtían efecto. Clara seguía empeorando. Y cada noche, Alejandro sentía que la perdía un poco más. Su alma se quebraba en silencio. Sentía impotencia, rabia, pero también una fe ciega de que no podía ser el final, que no era justo, que alguien, en algún lugar, tenía que saber qué estaba pasando con su pequeña. Fue esa fe lo que lo impulsó, casi sin pensarlo, a cargarla en brazos y conducir desesperadamente hasta el Hospital General del Valle. Allí donde, sin saberlo, el destino lo esperaba. Elena notó algo apenas la vio. Más allá de los síntomas clínicos, la rigidez del cuello, la palidez extrema, los ojos enrojecidos y las úlceras en la boca, había una señal que solo ella podía interpretar. Una pequeña mancha de nacimiento en forma de luna, justo en la clavícula izquierda. Era idéntica a la que tenía su hermana Marina, fallecida 6 años atrás en un parto que terminó en tragedia. Una punzada de memoria atravesó su pecho. El rostro de Clara le era extrañamente familiar, y no solo por sus rasgos. Había algo en su mirada que le hablaba al alma, como si una parte de su historia, una parte olvidada, estuviera frente a ella, clamando por ser escuchada. El diagnóstico aún no era claro, pero algo en su interior le gritaba que no era un caso común, que esta niña no estaba ahí por casualidad. ¿Cuántas veces la vida nos lleva de la mano, aún en el dolor más profundo, hacia revelaciones que no podríamos imaginar? La ciencia, la fe, la intuición, a veces se entrelazan en formas que desafían toda lógica. Y mientras Clara seguía luchando entre la vida y la muerte, comenzaba a abrirse una verdad que cambiaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada frente al monitor revisando los exámenes preliminares de Clara, los análisis inmunológicos, los patrones de inflamación crónica, las enzimas fuera de control. Pero era su intuición lo que más le pesaba. Esa marca de nacimiento, esos ojos. Todo en Clara le hablaba de Marina, su hermana menor. Marina, la misma que había muerto durante un parto de emergencia, sola, sin familia cerca. Nadie supo jamás qué pasó con el bebé. Habían dicho que nació muerto, pero el tiempo, a veces, guarda secretos que esperan el momento exacto para revelarse. Y este parecía uno de ellos. No era solo el parecido físico. Clara presentaba síntomas que coincidían con una rara enfermedad autoinmune hereditaria que solo habían detectado en 2 mujeres de la familia Salas, Marina y su madre. Algo extremadamente específico, como una huella genética inconfundible. Elena sintió que el alma se le encogía. No podía seguir mirando a Clara como una paciente más. Había algo más fuerte que la ciencia en juego. Decidió solicitar una prueba de ADN, sin decírselo aún a Alejandro, movida por un presentimiento imposible de ignorar. Mientras tanto, cuidaba a Clara con una ternura que ya no sabía si era profesional o profundamente personal. Cuando los resultados llegaron, sus manos temblaban. El papel decía lo que su corazón ya sabía. Clara no era hija biológica de Alejandro, era hija de Marina, su sobrina. Esa niña, que deliraba, febril en la habitación 312, llevaba la sangre de su hermana y, por tanto, también la suya. Elena sintió que el mundo se partía en 2. Todo lo vivido, el amor perdido, el duelo no cerrado,
el tiempo robado, ahora tenía una nueva cara, la de una niña con el corazón agitado y una mirada que pedía respuestas. La emoción fue demasiado grande. Lloró en silencio, como quien reencuentra algo que creía perdido para siempre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía ver a Clara solo con los ojos de una doctora. Había algo sagrado en esa conexión, como si Dios le estuviera entregando una segunda oportunidad, no solo para sanar una vida, sino para reconstruir un lazo familiar que la muerte, la mentira y el silencio habían querido romper. ¿Y si ese descubrimiento era solo el principio? ¿Y si detrás del dolor se escondía un plan más grande, uno que ni siquiera el tiempo pudo evitar? Hay verdades que cuando salen a la luz no sanan, desgarran. Eso fue lo que sintió Alejandro cuando Ricardo Beltrán, su amigo de toda la vida, su socio, su confidente, le pidió conversar en privado, lejos de las habitaciones del hospital, lejos de los pasillos donde la esperanza y el miedo se cruzaban a cada segundo. El tono de voz de Ricardo ya no era el mismo. Se notaba el peso de los años, la culpa arrastrada, la conciencia desgastada. Y lo que dijo a continuación cambió la historia por completo. Fue un error. Yo solo quería protegerte, comenzó diciendo, sin mirar a los ojos. Alejandro no entendía. Ricardo confesó entonces lo inimaginable. 20 años atrás, cuando Alejandro y Elena estaban profundamente enamorados, él se alió con los padres de Alejandro para separarlos. Interceptaron cartas, bloquearon llamadas, inventaron mentiras. Elena, que había ido a estudiar medicina a Francia, jamás dejó de escribir, pero esas cartas, llenas de amor, de promesas, de dolor, nunca llegaron. Ni una. Tampoco ella recibió las que Alejandro enviaba desesperadamente. Todo había sido manipulado. Una conspiración silenciosa, cruel, orquestada desde el miedo y la ambición. Tus padres decían que ella no era adecuada para ti, que no era suficiente, murmuró Ricardo, como si cada palabra fuera una piedra más sobre su espalda. Alejandro sintió el alma caérsele al suelo. Todo ese tiempo había vivido convencido de que Elena lo había abandonado, de que se había olvidado de él sin explicación. Cargó con esa herida en silencio, mientras construía un imperio de éxito y soledad, mientras criaba a Clara sin saber que su historia estaba tejida en una red de mentiras. Su corazón palpitaba con furia y tristeza al mismo tiempo. ¿Cuántos años había perdido por culpa de una verdad secuestrada? La revelación no solo lo enfrentó con Ricardo y con sus propios padres, sino con su propio orgullo, con sus juicios, con las decisiones que tomó basado en una realidad distorsionada. ¿Cuántas veces nos alejamos del amor verdadero por escuchar voces equivocadas? ¿Cuántas cartas se quedan sin destino por culpa del ego, del miedo, de quienes no creen en lo que el corazón siente? Alejandro salió de aquella conversación con los ojos nublados, porque ahora entendía, el pasado no había muerto, había sido escondido, y las consecuencias, hoy, estaban luchando por respirar en una cama de hospital. El alma de Alejandro era un campo de batalla. Después de descubrir la verdad sobre Elena, sus padres y Ricardo, lo invadieron emociones que no supo manejar: rabia, confusión, tristeza y miedo. Un miedo paralizante. Porque justo cuando creía haber entendido todo, justo cuando la conexión con Elena comenzaba a reconstruirse, surgió una duda que lo corrompió por dentro. ¿Y si ella se estaba acercando a Clara por interés? ¿Y si quería recuperar el tiempo perdido como tía, a costa de él, de su hija, de su paz? El conflicto estalló en una conversación tensa, en medio del hospital, lejos de los oídos de Clara. «No necesito que juegues a ser familia ahora», le dijo Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Elena se quedó en silencio unos segundos. Luego, con la voz entrecortada, respondió: «No estoy jugando. La amo. Es parte de mí». Pero sus palabras se perdían en el muro que el miedo de Alejandro levantaba sin darse cuenta. Las heridas del pasado, las cartas nunca leídas, las promesas rotas,
todo pesaba más que la verdad presente. Y a veces, cuando más necesitamos unirnos, es cuando más nos alejamos por orgullo. Elena, profundamente herida, solicitó su traslado a otro hospital. No podía seguir allí, no bajo sospechas injustas, no siendo vista como una intrusa. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el equipo médico, pero quien más lo sintió fue Clara. En su inocencia febril, preguntaba por la doctora de los ojos bonitos. Alejandro intentó cambiar de tema, distraerla, pero no era lo mismo. Clara lloraba por las noches. Su fiebre volvió a subir, y el brillo que comenzaba a regresar a sus ojos se fue apagando poco a poco, como si el alma también supiera cuando falta alguien importante. A veces no entendemos lo que perdemos hasta que se va. Alejandro pasaba las noches sentado junto a la cama de Clara, sosteniéndole la mano, rogando en silencio por una señal. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces elegimos el orgullo sobre el amor? ¿Cuántas veces alejamos a quienes más nos quieren por miedo a sufrir otra vez? En ese vacío, entre el llanto de su hija y el eco de los pasos de Elena alejándose, Alejandro comenzaba a entender que quizás no bastaba con tener la verdad, también había que tener el coraje de aceptarla. Alejandro encontró la carta en una de esas noches largas, donde el silencio del hogar se vuelve más fuerte que cualquier ruido del mundo. Estaba buscando un libro para distraer la mente, algo que lo alejara por un momento del hospital, del dolor, del miedo de perder a Clara. Sus dedos rozaron el lomo desgastado de El Principito, el favorito de su hija. Al abrirlo, un sobre amarillento cayó al suelo. En la parte frontal, su nombre, Alejandro, escrito con una letra suave, familiar, la de Luía. Por un segundo su cuerpo se paralizó. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que hacía años no sentía. Era como si ella, su esposa fallecida, le hablara desde otro plano, desde ese rincón sagrado donde solo el amor verdadero y la fe alcanzan. Con manos temblorosas, rompió el sello y empezó a leer. Las palabras de Luía no eran solo letras sobre papel, eran caricias al alma, confesiones postergadas. Si estás leyendo esto, mi amor, es porque algo importante ha pasado, tal vez doloroso, tal vez necesario. Quiero que sepas que escribí esta carta en secreto, guiada por un presentimiento que no me dejaba en paz. Luego venía la revelación. Durante los primeros meses con Clara, algo en sus ojos, en su forma de mirar el mundo, le había hecho dudar. Sintió que esa niña no era como las otras que habían pasado por el proceso de adopción. Algo en ella le recordaba a una historia lejana que había escuchado de pasada, sobre una joven que murió sola, después de dar a luz. Esa mujer era Marina Salas. Movida por ese instinto, Luía había buscado discretamente, cruzado datos, rastreado registros médicos, hasta llegar a un archivo incompleto donde el nombre de Elena Salas también aparecía. No pude hacer más. El tiempo y mi salud me lo impidieron, pero supe en mi corazón que Clara era parte de ellas, de esa familia. Intenté contactar a Elena, busqué correos, teléfonos, pero algo siempre se interponía. Aún así, quise dejarte esto, para cuando llegara el momento, para cuando el alma de Clara necesitara respuestas que solo tú podrías entregar. Alejandro se desmoronó. Lágrimas silenciosas cayeron sobre el papel mientras lo sostenía contra el pecho. Era como si la presencia de Luía llenara la habitación, como si su voz susurrara en su oído que todo lo que estaba ocurriendo tenía un sentido mayor, que la conexión entre Clara y Elena no era coincidencia, sino destino. Esa carta era la prueba de que incluso, desde el más allá, el amor verdadero actúa, protege y prepara caminos de sanación. Más que una confesión, aquella carta era una bendición anticipada, un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. En su dolor, Alejandro sintió una paz que no conocía desde la muerte de Luía. Por primera vez en días, entendió que la vida no le estaba quitando, le estaba devolviendo. De alguna forma, su esposa había abierto una puerta que él no habría tenido la fuerza de abrir solo. Clara no era solo una niña, en medio de una enfermedad.
Era un lazo divino que unía historias, cerraba ciclos y ofrecía la posibilidad de redención. Alejandro supo, en lo profundo de su corazón, que debía buscar a Elena, no por deber, sino por amor. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien que ya no está, aún te acompaña desde donde esté? A veces el alma de un niño es capaz de ver lo que los adultos, cargados de orgullo y miedo, ya no pueden. Fue Clara quien, en un gesto tan inocente como poderoso, dejó el dibujo que cambiaría el rumbo de todo. Usando crayones y papel reciclado del hospital, había dibujado una casa con 3 personas tomadas de la mano. Un hombre con bigote, una mujer de bata blanca con ojos grandes y una niña en medio. En la esquina, con letras torcidas pero llenas de amor, escribió: «Mi familia». En el reverso, un pequeño mensaje: «Doctora Elena, vuelva, la extraño mucho. Estoy mejor cuando usted me mira». Alejandro encontró ese dibujo doblado dentro de su mochila, al lado del osito de peluche de Clara. Fue como si una flecha le atravesara el pecho, no de dolor, sino de claridad. Con ese pedacito de papel en las manos y la carta de Luía aún latiendo en su memoria, Alejandro supo que ya no podía seguir esperando. Buscó a Elena. La encontró en un centro comunitario de Cuernavaca, colaborando con un programa de salud infantil. Ella no se sorprendió al verlo, pero sí al ver el dibujo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en silencio, ambos comprendieron que Clara era el puente que aún los sostenía unidos, más allá de todo. Alejandro no pidió perdón con palabras, lo hizo con la mirada, con el temblor en sus manos, con la humildad de quien acepta que tuvo miedo, pero que el amor es más fuerte. Elena, por su parte, no lo abrazó de inmediato, solo lo escuchó, y cuando terminó le preguntó: «¿Ella está bien?». Esa pregunta, y no un reproche, fue su forma de decir: «Aún me importa». Volver al hospital no fue fácil. Los pasillos parecían más largos, los rostros más atentos, pero cuando Elena cruzó la puerta de la habitación 312, Clara abrió los ojos como si la vida regresara a su cuerpo. Sonrió débil, pero con una alegría que hizo que hasta los monitores del corazón parecieran latir con más fuerza. La recuperación, desde entonces, fue asombrosa, médicamente inexplicable, espiritualmente inevitable. Elena volvió a formar parte del equipo, pero con un nuevo rol. Fue invitada por la dirección a asumir el cargo de directora de investigación en enfermedades autoinmunes infantiles, un cargo que no solo le permitía estar cerca de Clara, sin comprometer la ética profesional, sino que le daba sentido a su propia historia familiar. Cada día en ese hospital se convertía en una crónica de esperanza. La familia, esa palabra tan golpeada por el pasado, comenzó a tomar forma de nuevo. No era perfecta, nadie lo es, pero era real. Clara, Alejandro y Elena empezaron a construir una vida donde la verdad ya no se escondía bajo secretos, sino que se compartía con valentía. Las noches se llenaron de cuentos, risas suaves y oraciones dichas de la mano. Alejandro sentía que volvía a amar, no como antes, sino mejor, porque ahora amaba desde la verdad, desde la fe, desde la gratitud por una segunda oportunidad. Y quizás esa sea la mayor forma de amor, aquella que nace del perdón. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible comenzar de nuevo, incluso cuando todo parecía perdido? Pasaron algunos meses desde aquel reencuentro en el hospital, pero el tiempo ya no era un enemigo. Alejandro, Elena y Clara vivían ahora como una familia que aprendió a abrazar el pasado, sin permitir que definiera su futuro. Cada mañana era una bendición. Clara volvía a correr por los pasillos. Sus risas llenaban el hogar y su energía, antes frágil, ahora era pura vida. Alejandro, que por tanto tiempo vivió entre muros de acero emocional, descubría que el amor verdadero no se construye solo con promesas, sino con presencia diaria, con actos pequeños, con gratitud. Y Elena, ella ya no llevaba solo una bata blanca, ahora llevaba una sonrisa que brotaba del alma. Había recuperado a su sobrina, sí, pero también algo más profundo, la paz consigo misma. La propuesta llegó en una tarde nublada.
dentro del hospital donde todo comenzó. Clara había preparado todo con una complicidad infantil que derretía el corazón. Dibujó en una cartulina: ¿quieres casarte con mi papá y ser mi mamá para siempre? Alejandro, de rodillas, con un anillo sencillo pero lleno de historia, extendió la mano a Elena, que apenas podía contener las lágrimas. No dijo sí enseguida. Se acercó, le acarició el rostro y susurró: gracias por no rendirte. Gracias por volver. Ese momento no solo fue el inicio de una nueva etapa, fue la consagración de un amor que resistió el tiempo, la mentira, la pérdida, y que al final se impuso por su verdad. El aplauso tímido de las enfermeras, las risas suaves de Clara y la emoción que inundó la sala, nada de eso se olvida. Tiempo después, decidieron fundar algo más grande que ellos mismos: el Instituto Marina Salas, en honor a la hermana de Elena, la madre biológica de Clara, la mujer cuya historia había quedado en el silencio, pero que ahora tendría un legado eterno. El instituto sería un centro de investigación y tratamiento para enfermedades autoinmunes pediátricas, un espacio donde la ciencia se uniría a la compasión, donde cada niño recibiría atención no solo médica, sino también humana. Alejandro aportó los recursos, Elena el conocimiento y Clara, ella fue la inspiración. Era más que un proyecto. Era una forma de sanar el mundo con lo que una vez les rompió el corazón. La casa donde se mudaron tenía paredes claras, ventanas grandes y un jardín que Clara ayudó a sembrar con flores de colores. Allí, los domingos se llenaban de desayunos largos, oraciones compartidas y tardes de cuentos. A veces, Alejandro leía las cartas antiguas de Elena. Otras veces, Elena y Clara cocinaban juntas mientras hablaban de Marina como si aún estuviera entre ellas, porque, de algún modo, lo estaba. Hay ausencias que no se borran, pero tampoco duelen para siempre. Se transforman, y en esa transformación se descubre que el amor, la fe y la verdad son los cimientos de toda redención. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a reconstruir si supieras que aún estás a tiempo? Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias por quedarte, por sentir, por abrir tu corazón a una historia que no era solo de Alejandro, Clara y Elena, sino también nuestra. Porque todos en algún momento hemos tenido que sanar algo, perdonar a alguien, o reconstruir lo que parecía perdido. Si esta historia tocó tu alma, te invito a que nos lo cuentes en los comentarios. ¿Qué parte fue la que más te emocionó? ¿Te sentiste identificado con alguna decisión, con algún dolor, con alguna esperanza? Tus palabras pueden ser un abrazo para otro corazón que hoy necesita consuelo. Déjale un like al video si sentiste que Dios te habló a través de esta historia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Muchas personas ven nuestros videos sin estar suscritas, pero si te sumas hoy, vas a recibir contenido que realmente transforma, inspira y acaricia el alma. Y no te vayas sin mirar el próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Es otra historia real que también podría cambiar la forma en que miras la vida. Y quizá te dé la respuesta que llevas tiempo buscando. Nos reencontramos pronto. Hasta entonces. Que Dios te abrace fuerte esta noche.